Minutos pasan de las 9 de la mañana y es nuestro tiempo ahora de la entrevista central. Y vamos a hablar de un tema que es popular aquí en Uruguay, en tanto muchos de ustedes se van a poder seguramente sentir identificados por algún ejemplo, cercano o incluso propio, ¿no? Y estamos hablando de las empresas familiares. En Uruguay, el 80% del ecosistema empresarial está representado por empresas familiares, de acuerdo a los datos del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios. Para conocer cómo están compuestas estas empresas, de qué forma trabajan, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, es que la consultora KPMG entrevistó a 60 empresas de este rubro. Los resultados arrojaron que el 80% tiene más de 15 años de antigüedad y en general tienen la expectativa de continuar funcionando como una empresa familiar. Bueno, pero a pesar de este deseo, solo 2 de cada 10 empresas familiares considera que el sucesor, es decir, quien vendrá después, ¿no? A quien está al frente en este momento, que el sucesor está efectivamente preparado para asumir el rol. A su vez, el 58% de estas empresas están lideradas por la segunda generación de la familia o las siguientes. ¿Cuál es la generación, viste, esa, la segunda, la tercera, que tiene el maleficio? La que destruye. Sí, la que viste que hay destruye lo todo un construido. mito con eso. Vamos a hablar también sobre ese tema, pero vamos a conocer más sobre este estudio y la realidad de estas empresas familiares que representan un porcentaje muy importante del sector y que son fuente de trabajo para miles de uruguayos también aquí en el país. Estamos en comunicación y recibimos aquí en Casa Zorrilla para hablar sobre este informe a Ítalo Elola, director del Departamento de Advisory de KPMG Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, un placer para mí charlar un ratito de este estudio y dar un poco nuestra visión también o algunas interpretaciones de los resultados que son muy, muy interesantes y como bien decían, nos tocan muy de cerca de una forma u otra, ¿no? Uh-huh. Es que cuando llegaron los resultados del estudio nos pareció interesante poder poner este tema sobre la mesa por esto que decíamos al comienzo. Las empresas familiares tienen mucho de popular en Uruguay, tienen cierta idiosincrasia, hay muchas personas que están vinculadas a ella, tiene mucho de mito también, ¿no? Y bueno, es un tema que nos interesaba ponerlo sobre la mesa ahora con algunos datos desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Sí. ¿Cuánto se considera una empresa familiar? Vamos primero bien, tal vez a partir de la definición. Como un buen punto de partida. Entonces, si bien quizás hay definiciones más académicas, podemos considerar que una empresa familiar cuando la propiedad, o sea, las acciones, diríamos, de la empresa las tiene en más de un 50% una familia, uh-huh. Por tanto puede decidir en el negocio. En segundo lugar, hay integrantes de la familia que trabajan activamente en la empresa, no solo, puede ser de una o varias generaciones. Claro. Y un tercer componente que tiene que ver con esa necesidad o deseo de incrementar el patrimonio, la riqueza y el prestigio del apellido familiar, diríamos, pero también buscar que las generaciones siguientes también se incorporen hacia el emprendimiento familiar. Claro. Entonces se mezclan, y eso creo que es lo que hace única a las empresas familiares, se mezclan 3 dimensiones que pueden empezar distinto, ¿no? Una es familiar, o sea, si sos de la familia o no. Segundo, si tenés participación en la propiedad o no, si sos accionista o no. Y tercero, el negocio en sí, si trabajás o no en el negocio. Claro. Entonces, podemos tener diferentes cruces. O sea, yo puedo ser alguien de la familia, trabajo en la empresa, pero quizás todavía no soy accionista. Claro. Pueden haber cruces ahí que van generando dinámicas, como le llamamos en KPMG, que se repiten acá en Brasil, como también hacemos estudios en España. O sea, son situaciones... El sistema más o menos es el mismo, digamos. O sea, claro, esas dinámicas se repiten, claro, con características locales, obviamente, pero hay resultados que a veces son muy comparativos. Uno que es muy comparativo es, la mayoría dice, quiero que mi empresa familiar siga siendo una empresa familiar. Claro, ahora, por empresa en sí, al momento de elaborar este estudio, ¿qué tipo de empresas se tuvieron en cuenta? Porque son empresas dedicadas únicamente al comercio y servicio, o también otro tipo de lógicas que por allí son de que se heredan. Exacto. A ver, en este caso, este estudio lo que nosotros hicimos fue acercarnos al Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios para tener una conexión directa con las empresas familiares. Claro. Entonces, en realidad la encuesta la distribuimos a
a los integrantes de la Cámara y asociados al CEF. Entonces podemos encontrar empresas tanto de servicios, algunas de industria vinculadas algunas a construcción, algunas al agro. O sea, hay variedad amplia de sectores y fueron empresas de 16 departamentos. O sea, también tenemos datos un poco esparcidos por el país. Claro. Sí está bueno entender de que fue a través de la Cámara de Comercio y Servicios. Si hubiésemos elegido una convocatoria abierta, capaz que el peso relativo hubiese cambiado. Y si bien el número, yo me pongo un poquito estricto a veces, el número me gustaría que sea mayor cantidad, desde el CEF nos decían, esto es la primera vez que logramos un estudio donde hacemos como una foto a las empresas familiares y lo vemos como una oportunidad y que es una línea de base, claro, de empezar. Te pedí esta precisión porque en verdad están enfocados en empresas dedicadas al comercio y los servicios, pero claro, la lógica de organizaciones, de instituciones de carácter familiar es mucho más amplio, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, pienso en un estudio de abogados, ¿no? Que no está concebido en este estudio. Está concebido. Servicio, por lado de servicio puede entrar, claro. El punto es si efectivamente en los que respondieron están todos representados o no. Claro, ahí va, todos los sectores. Claro, para eso lo que quiero decir es que quizás en ediciones posteriores donde podamos tener más masa crítica, podamos tener más peso relativo a cada uno, pero están todos representados en relación a los que trabajan en la Cámara. Claro, está bueno igual porque en Uruguay también hay empresas familiares de distinto tipo, ¿no? De más chiquitas hasta algunas que tienen muchas generaciones y muchos años de historia y tienen un porte, seguramente a los oyentes les pasa que se les vienen empresas familiares a la cabeza porque hay muchas, ¿no? Ahora, según los encuestados, ¿manejar una empresa con familiares es una fortaleza para ellos? Ellos identifican que sí. Es decir, ellos reconocen que el mismo hecho de ser una empresa familiar les da como flexibilidad a la hora de tomar decisiones y les da agilidad. ¿Ah? Bien. Y eso a mí me gusta verlo en el contexto de otra cosa que respondieron, ¿no? O sea, quieren que continúen siendo empresas familiares, que continúen creciendo, por lo cual gradualmente se van incorporando más miembros de la familia, pero nos dicen que no han trabajado todavía en protocolos de familia. Un protocolo es, cuando tomamos decisiones que se mezclan los intereses de la familia y el negocio, cómo las articulamos para evitar que nos peleemos por malos entendidos o por visiones distintas. Entonces, tenemos que trabajar quizás en ir generando como reglas de interacción para que puedan convivir y diríamos, llevarse bien, no solamente en términos familiares, sino también de negocio y que no crucemos. Entonces es como una doble lectura. Sí queremos tener la flexibilidad y que nos llevamos bien y que sea un valor, pero para protegerlo está bueno empezar a generar como pequeñas reglas de a poco, irlo aumentando, para que cuando tomamos una decisión, no sé, por ejemplo, cuando incorporamos un miembro de la familia a la empresa, le exigimos lo mismo en cuanto a formación, habilidades, competencias que a un no familiar, cuando establecemos la remuneración, establecemos los mismos criterios o no. Entonces, a eso me refiero con ir generando protocolos para que haya reglas. Las podemos mejorar y ir puliendo, pero que haya reglas. Claro. Esto en alguno de los otros países donde KPMG hizo este estudio, ¿está establecido esos protocolos familiares? Exacto. Ahí sí, es frecuente que se trabajen protocolos y ahí quizás puedo dar una visión, una interpretación quizás, y es que a veces nos juegan los aspectos de escala. Uh-huh. Cuando pensamos en una empresa familiar muy grande, donde necesitamos que haya varios integrantes que puedan tomar decisiones desconcentradas, nos preocupa regular cómo tomamos esas decisiones. Claro. Porque no es que estamos vos y yo, los tres acá mano a mano y decimos, che, ¿qué hacemos? Y estamos de continuo consenso. Cuando la escala es mayor, no sé, empresas en Brasil donde la escala es mayor, necesitamos regular esos comportamientos, esas decisiones, y se hace como natural el contar con un protocolo o un consejo de familia para que siga siendo flexible, funcione, pero bajo ciertos criterios comunes. Claro, pero igual esos criterios de establecer un protocolo, esa flexibilidad por allí, digo, se va a perder un poco. Claro, es siempre es como, son dos caras de la misma moneda. Sí. Uh-huh. O sea, cuando necesitamos cuando delegamos algo, ¿no? Necesitamos decir, bueno, lo delegamos en ciertas condiciones para sentirnos cómodos también nosotros. Pero si no lo delegamos, no podemos clonar.
Entonces, Claro. tenemos que tener una mezcla que nos deje confortables, pero que podamos ir creciendo. Y agrego un bocadillo. Sí, la familia va a ir creciendo naturalmente, como crecen las familias, sin que haya una gestión. Sí necesitamos que el negocio vaya creciendo a la par, Claro. para que permita que más integrantes tengan como sustento la empresa familiar. Antes de ir a lo cuantitativo, digamos, ¿no? Que encontraron en este estudio, ¿qué otra, por allí, debilidad o fortaleza encontraron en cuanto a lo que transmitieron desde el punto de vista conceptual, ¿no? De la empresa familiar? Además de este tema de los protocolos que hablábamos, ¿hay algún otro concepto que se repite? Sí, mira, como fortaleza, el concepto más repetido fue la atención al cliente. Uh-huh. Yo creo que ese concepto de cercanía, Claro. de generar como una conexión con nuestros clientes, es lo que se percibía como mayor fortaleza y hace sentido a testimonios que hemos tenido. Y creo que otro de los principales hallazgos y relevantes es esa doble mirada de decir, quiero que esto siga siendo una empresa familiar, pero ojo que solamente 18% está preparado para suceder el negocio. O sea, es como que tenemos que estar atentos de que queremos que siga siendo una empresa familiar, pero tenemos que también trabajarlo, ¿no? Preparar a ese sucesor, y había creo que eran 4 de cada 10 que todavía no había iniciado ese proceso. Entonces, Claro. son de las cosas que entiendo como saludables, de que se gestionen a tiempo para que esa sucesión, esa transición, aliente a que la empresa siga creciendo y reciba a más miembros de la familia. Claro, pero esos herederos, ¿no? Del legado familiar, no se tienen porque aún no alcanzaron una edad oportuna o un nivel de formación, o porque esos herederos en verdad no les interesa el negocio familiar. Mira, es buen punto. Cuando les preguntamos a la siguiente generación si está dispuesta a sumarse al negocio, el 60% dijo que sí. Uh-huh. Es decir, diríamos, la expectativa de que la siguiente generación tome el mando. Las siguientes, en más del 60%, dicen que se quieren sumar, y todavía estamos en que 4 de cada 10 no avanzó en eso. Claro. Puede haber mucha casuística, puede haber, Ujú. como decís vos, que sea un tema de generación donde en realidad faltan 10 años para empezar a planificarlo. Claro. Puede pasar. Es como un punto de atención para tenerlo ahí alerta. Me parece interesante también el hablar de este aspecto, ¿no? La formación, porque uno piensa en las empresas familiares, tal vez, las que tienen una tradición que viene además muy arraigada con la inmigración, ¿no? Pienso, ¿no? En esas mujeres y esos hombres y esos núcleos familiares que por allí ponían en práctica un oficio y lo llevaban a un nivel de empresa, donde, bueno, se hacía camino al andar, ¿no? No necesariamente había una formación propiamente en materia de administración, de gestión de organizaciones. ¿Cómo se da ese mix entre lo tradicional y ese gestionar y administrar que se fue construyendo, ¿no? Como forma de vida y tratando de encontrar con las herramientas, a las nuevas generaciones que seguramente tengan herramientas que provengan de una formación terciaria, ¿no? Que hoy en día a nivel de administración y gestión hay una posibilidad por allí. Ahí tenemos como mezclas, diríamos. O sea, como varios mensajes para explicar ese fenómeno. Por un lado, más del 90% de las empresas tienen como gerente general a un miembro de la familia. Uh-huh. Es decir, sin valorar, yo no estoy valorando las capacidades o no, lo que Sí. digo es una realidad que ellas indican de que más de 9 de cada 10, quien lidera dentro de la empresa como gerente general es un miembro de la familia. Uh-huh. Eso es un dato fuerte. Es decir, y solamente 2 consideran el incorporar a un especialista de la industria como a tomar decisiones puras de negocio. A management, sí, Entonces, para management. Exacto. Entonces, Ujú. eso quiere decir de que todo indica de que va a continuar habiendo un peso mucho más fuerte del componente familiar que del técnico puro. Claro. Entonces, sí, ahí el mensaje, la sugerencia es formemos y capacitemos todo lo que podamos a los miembros de la familia para que tengamos el mejor de los dos mundos, ¿no? Para que entienda lo que se siente ser de la familia, pero que también tenga
las capacidades y las habilidades para que crezca profesionalmente la empresa. Es decir, lo tomo como dato de letra. Todo indica de que el peso más fuerte va a seguir siendo que sea miembro de la familia a que sea un técnico puro. Y de hecho nos dicen que si bien toman criterios de mercado para seleccionar profesionales, a la hora diríamos, de la principal toma de decisiones, sigue concentrado el miembro de la familia. Entonces, no digo que sea algo malo per se, lo que digo es un dato de letra, es un contexto. Invito, diríamos, a que en la medida de lo posible aquellos miembros de la familia que van a incorporarse busquen la manera de aportar desde sus capacidades lo mejor que puedan para que el negocio continúe creciendo y siga siendo el posible que sustente a más miembros de la familia. Claro. Ahora, esos planes y esa visión estratégica de cara al futuro, ¿se piensa por parte de estas empresas? En estos encuestados vimos un porcentaje muy bajo de generación de planes estratégicos. Muy bajos. Es decir, parecería ser o nos da a pensar de que teníamos contextos y actividades que nos llevaban de una forma que no tomamos un espacio para decir, bueno, de acá a 5 años, de acá a 10 años, ¿dónde vemos la empresa? Generar un plan, definir qué inversiones tendríamos que realizar, qué cosas están cambiando en nuestro negocio y hacen que tengamos que empezar a actuar desde ahora. Vimos muy poco porcentaje de empresas planificando en forma, o sea, haciendo un plan estratégico de cómo nos vemos de acá a 5 años, qué acciones tenemos que tomar. Y también vimos ¿Y eso a qué se debe? Digo, más allá de este aspecto cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo, ¿por dónde viene esta falta tal vez de visión estratégica a largo plazo? Ojo, perdón, yo no quiero decir que no haya visión, lo que quiero decir es que quizás no se elaboró, no se plasmó en algún documento que podamos compartir y decirle, mirá, porque capaz que yo no puedo dudar de un empresario que hace 50 años que está trabajando que no tenga visión estratégica. Lo que no sé es si quizás al ponerle un papel y discutirla hay aristas que otros no ven. Claro. Lo que, no sé, creo que es multicausal. En mi caso yo soy de Salto, conozco un poco a veces la idiosincrasia de a veces decir estas decisiones no preciso un externo que me venga a ayudar. A veces hay un poco de esa filosofía. De hecho, en esta encuesta, más de 80% no trabajaba con consultores externos, o sea, buscaban la forma de resolver o abordar los temas dentro de la organización. Puede ser un tema también de dinamismo de su actividad que hace que están resolviendo, o quizás a veces se dice, ¿no?, apagando incendios, y no nos tomamos ese momento como para reflexionar y mirar hacia adelante. ¿Cuánto hay de mito o realidad también de eso, de que hay alguna generación? Bien, está muy bueno eso porque... Que es a todos nos queda en la cabeza decir entre la segunda y la tercera generación. Ahí se complica la cosa. Destruyen todo. ¿Hay algo de mito o realidad de eso? En base a los resultados de esta encuesta, es más mito que realidad. Esto lo hicimos junto con el CEF, como comenté, en particular Verónica Balestero, que es coordinadora del CEF, y ella nos decía, cuando me reúno con miembros de una segunda o tercera generación, me preguntan, ¿cuál va a ser la decisión que va a fundir la empresa? Porque es como que vienen con esa carga, ese mito de soy yo la segunda o tercera generación y me toca esto. Y la realidad es que ese estudio viene de hace muchos años, de un sector, si mal no recuerdo, textil, muy específico en Estados Unidos, con lo cual quizás era real o válido para ese momento, esa industria, pero ahora estamos diciendo que hay 6 de cada 10 empresas que ya están en la segunda, tercera, cuarta o quinta generación, con trayectorias de más de 15, algunas de más de 60 años en plaza. Es decir, yo trataría de dar otro mensaje en el sentido de que estamos viendo que eso ahora acá no se está aplicando, puede pasarle como cualquier empresa de que le ocurra, pero estamos viendo que el concepto de tradición se verifica y a veces también se utiliza el contexto de la empresa como un colchón para spin-off. Es decir, quizás tenés la posibilidad de hacer nuevos emprendimientos, pensar un poquito más fuera de la caja, porque tenés el colchón del negocio familiar. Claro, tenés un backup importante, ¿no? Que te permite explorar otras ideas de negocio que se pueden volver a convertir en un negocio familiar o no.
¿Está? Porque no estás empezando de cero. Ahí sabes que hay un punto que a mí me parece interesante y se me vienen algunos ejemplos de lo que tú mencionás, ¿no? De herederos que por allí, ¿no? Generaron un nuevo negocio a partir del back que tenían y todo el conocimiento acumulado que venían de las empresas familiares de origen, ¿no? Entonces ahí está como la discusión de efectivamente esta persona es un emprendedor. O en verdad, ¿no? Como el concepto de emprendedor que parte de la nada, o en verdad es un empresario que tenía un punto de partida mucho más ventajoso que el que tenía un emprendedor que no tenía un peso, que tenía que ir a buscar capital a un banco, ¿no? Tocar la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Juancito Pérez y tengo que pedir un capital, que no es lo mismo que decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Juancito Pérez y soy, ¿no? El hijo de o la familia de y va a tener otro respaldo desde el punto de vista de las garantías y demás. Me parece interesante porque muchas veces se da esto, ¿no? De bueno, emprendió o se lo presenta como un emprendedor cuando vos decís, bueno, pero a ver, sí, ¿es realmente un emprendedor? Bueno, me llevas a un plano que es capaz más filosófico, pero me parece que pero está bueno. Pero no sé, a mí me ha pasado de tener esta discusión a nivel de, ¿viste? De reuniones familiares y demás, y decir, bueno, ok, pero a ver, quizás, hay que ver. No sé, quizás como vos me planteas eso, yo no diría que es más o menos emprendedor. Uh-huh. En el concepto puro de decir hago algo que quizás es distinto, es diferente y que implica procesos de validación y por más que yo tenga un colchón, si después nadie me compra, o sea, no porque yo ya tenía una idea y tengo un respaldo voy a tener un negocio, es decir, siempre voy a trabajar con terceras partes que van a valorar mi idea, mi producto y quizás sí puedo tener más facilidad o más reducido ese factor de riesgo o de vértigo, de decir qué pasa si esto no funciona. Eso quizás sí haga que sea más fácil, pero nada, yo en particular no soy emprendedor y creo que siempre merece respeto el que por ahí dice, bueno, voy a hacer algo distinto, voy a probar y bueno, es una realidad como decís vos, que hay algunos que tienen más facilidad para poder hacerlo. Es distinto. Es un punto de partida distinto. Y quizás es como, no sé, es como yo te digo, bueno, ahora que estamos en contexto mundial, arranca un partido que no sé cómo va a salir, o ya me decís, no, mirá, vos entras en el segundo tiempo y vas ganando 5-0. Bueno, tenés un respaldo cuando empezás que quizás te pueda afectar en lo emocional en ciertas decisiones que distinto al otro. Entonces, nada, te da un contexto diferente. No sé si es menos emprendedor o más emprendedor. Pero sí, creo que pensando un poco en lo positivo, ¿no? En si yo formo parte de una familia en la cual me da esa posibilidad de pensar en ideas nuevas, capaz que está bueno aprovecharlo. Porque tengo una situación donde por algún motivo me es ventajosa respecto a otros, bueno, pero usémosla, aprovechémosla. Son los hombros sobre los cuales, claro, ¿no? Pensémoslo en qué forma podemos seguir contribuyendo a la familia, al negocio y tomémoslo como algo positivo. Más que interesante este estudio de KPMG Uruguay. Te agradecemos mucho, Ítalo, por estos minutos y por venir a compartir estos resultados. Nada, que la verdad, ¿hay algún estudio de cuánta gente emplean las empresas familiares en Uruguay, no? ¿O una idea aproximada? No lo tengo presente. Puedo hacer un número muy grueso en cuanto a cantidad de empresas. Tengamos como referencia que entre micro y pequeñas empresas hablaríamos de unas 90.000 empresas en Uruguay. Y si el CEF entiende de sus estudios que el 80% más o menos es una empresa familiar, hablaríamos de unas más o menos 70.000 empresas familiares. Y estamos pensando justamente aquellas que no tienen un único empleado, sino varios. En nuestra muestra, la distribución dio que la mayoría tenía hasta unas 20 personas empleando. Claro. Entonces, nada, eso nos puede dar un sondeo. Un universo grande, efectivamente. Exactamente. Bueno, más que interesante, te agradecemos mucho. Ítalo Elola, director del Departamento de Advisory de KPMG Uruguay. Muchas gracias. Gracias.